Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Virginia Woolf, escritura, feminismo y libertad. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa. Les agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañera de cabina, Yadira, por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar, quiero recordarles que me escriban un comentario o que me manden un saludo para poder tener un registro de quiénes son mis escuchas. Hoy hablaré de una de las escritoras más influyentes del siglo XX. Ella fue una persona que revolucionó totalmente la narrativa como se conocía en su época. Ella es Virginia Woolf. Ella dejó una huella muy profunda en la forma en la que se expresó. Ella habló sobre el pensamiento feminista, sobre todas estas desigualdades que había para las mujeres, a pesar de que fue una mujer que tuvo muchas crisis emocionales, logró plasmar en texto todas las contradicciones, todas las ansiedades y todos los deseos de la vida moderna. Yo les invito a que se queden en este programa porque la vamos a conocer desde todos sus ángulos, desde su historia personal, sus obras más importantes, sus ideas feministas sobre todo y algunos datos curiosos sobre su vida. Y aprovecho para hacerles una mención específica y agradecerles que elijan este programa como un medio para aprender sobre cultura. Vamos a hablar un poco sobre la vida personal de Virginia Woolf. Ella nació el 25 de enero de 1882 en Londres, en el seno de una familia culta y acomodada económicamente. Su padre fue Sir Leslie Stephen, que fue un intelectual, escritor, también un crítico literario y bueno, era respetado también en su época. Y Julia Duckworth, que su madre fue una modelo también muy reconocida e importante en su época, fue pintada y fotografiada también por los primeros fotógrafos y ella también creció en un medio intelectual. Y bueno, este ambiente privilegiado que tuvo Virginia no fue suficiente para exentarla de tener una infancia dura y traumática que ya les iré platicando poco después. Vamos a hablar primero un poco de su contexto histórico. Virginia nace en Inglaterra en su momento más importante en un auge como imperio británico y ella vive todos estos comienzos de Inglaterra del siglo XX, todos estos cambios en los que había mucha apoyo a lo científico, había muchos avances tecnológicos también, se hacían muchos cuestionamientos religiosos, estaba ya en el pensamiento de las mujeres, el voto femenino, que todavía no era aceptado, pero ya se estaba gestionando todo esto que las mujeres pedían, su derecho al voto, y sobre todo hubo mucho auge cultural en esta época. Y a pesar de todos estos cambios, las mujeres como Virginia, a pesar de estar en un nivel acomodado, de ser parte de una buena familia, no tenían acceso a la educación todavía. Sin embargo, se educaban en casa, su padre se preocupó por enseñarles, por
pagarles también cierta educación privada y sobre todo como su padre también era una persona de letras y su madre una persona también de un medio intelectual, en la casa de Virginia había muchos libros y eso ayudó a que se hiciera una autodidacta virtuosa. Y también recibían visitas de muchos intelectuales y se generaban muchos diálogos, y eso le ayudó a Virginia Woolf a comenzar a crear un pensamiento crítico, que sobre todo es lo más importante a mí me parece. Y bueno, a pesar de, les digo, de esta forma privilegiada o acomodada en la que vivía Virginia, ella desde niña sufrió muchos traumas. Ella sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanos a partir de los 6 o 9 años. Esto Virginia lo cuenta en sus textos más íntimos. Ella fue parte de una familia muy grande, tenía aproximadamente 8 hermanos, si no mal recuerdo, porque sus padres se juntaron cuando ellos ya tenían hijos por su cuenta y además hicieron nuevos hijos con la pareja que formaron. Y uno de sus hermanos mayores, bueno, dos de sus hermanos mayores de Virginia fueron los que abusaban de ella y esto le generaba mucha inestabilidad emocional, por supuesto, y mucha ansiedad. Y después sufre la pérdida de su madre y de su hermana, no de forma simultánea, pero sí muy cercanas estas muertes, y hace que Virginia caiga en una depresión y sobre todo se le desaten problemas mentales y emocionales. En su época no había diagnóstico para esto, pero los estudiosos creen y han diagnosticado que Virginia sufría de bipolaridad. Y esto generó mucha inestabilidad emocional en su vida, obviamente. Y bueno, sobre todo que no había un tratamiento claro para esta enfermedad. Y ella sufrió muchas recaídas y tuvo que estar en su vida en algunas veces hospitalizada en psiquiátricos y también sufrió incluso intentos de suicidio. Pero bueno, esto no impidió que Virginia fuera una persona crítica, que pensara, que tuviera momentos de lucidez y que plasmara eso en sus textos. En 1912 se casa con Leonard Woolf, que también era un escritor, un intelectual, que estaba muy metido en la política, en las letras, y a pesar de que su matrimonio no fue convencional, porque se cree que ellos tenían cierto acuerdo para tener relaciones afectivas, incluso tal vez sexuales con otras personas, sí fueron un apoyo muy importante entre ellos. Su esposo Leonard para Virginia fue un pilar, fue un apoyo en su vida profesional, porque Virginia muchas veces le llegó a pedir consejos o a pedir su opinión sobre sus textos, sobre lo que escribía, y también en su vida personal. Leonard siempre apoyó mucho a Virginia en todas estas crisis emocionales y mentales que tenía. Virginia es todo un mix de lucidez, pero también de fragilidad mental. Y sufre una importante recaída durante la Segunda Guerra Mundial porque le empezó a entrar mucha ansiedad de que los alemanes invadieran Inglaterra, sobre todo porque su propia casa fue bombardeada durante la guerra y su mente volvió a colapsar después de este suceso. Y no es para menos, imagínense una persona bipolar sin tratamiento, en la que sufre un bombardeo dentro de su propia casa. Bueno, esto me parece sumamente desgarrador y obviamente fue algo que inestabilizó a Virginia. Y en 1941 llenó sus bolsillos de piedras y se lanzó al río Us. Y ella tenía 59 años en este momento. Ella escribe una nota de despedida a Leonard, su esposo, y les quiero leer un poco lo que ella misma decía y lo dejó por escrito. Ella le dijo a Leonard: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de esas épocas terribles y no puedo recuperarme esta vez.
Te debo toda la felicidad de mi vida. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices. Bueno, esta es la nota final que le deja a su esposo. Aquí vemos cómo ella estaba consciente de su enfermedad, cómo ella era un ser sufriente y no quería que sobre todo su esposo también siguiera sufriendo, así que decide terminar con su vida, con su enfermedad. Detrás de Virginia hay una mujer brillante y frágil. Sin embargo, es una mente compleja y ella logró convertir de una forma brillante y virtuosa su dolor en arte. Además de todo esto, les digo que Virginia fue una precursora en la narrativa. Ella reinventó la manera en la que se contaban historias en la época. Ella escribió novelas y reinventó la forma en la que se contaban estas historias. En la época de Virginia, las historias se contaban como conocemos lo básico, de una forma aristotélica, con inicio, conflicto y fin. Em, y Virginia cambió eso. Ella cambió los tiempos, hizo que una historia no tuviera ni principio ni fin. De pronto estaba en el presente, pero de pronto está en el pasado o en un futuro tal vez. Y ella comenzó a jugar con esta forma narrativa de contar nuevas historias. Ella también incursionó en el monólogo interior y en el flujo de conciencia de los personajes, que era algo que no se veía antes. Algo importante de Virginia es que comenzó a enseñarnos a leer a los personajes de otra forma nunca antes vista. Como leer a Virginia es leer el tren de pensamiento de una persona. Es como leerle la mente a los personajes. Más allá de lo que esté pasando en el exterior, es interesante leer a sus personajes porque podemos saber todo lo que están pensando, todos sus conflictos internos, todo lo que no se dice en el exterior. Y eso es lo más inteligente y creativo que hizo con sus personajes Virginia Woolf. Uno de estos ejemplos es la señora Dalloway, que escribió en 1925, que protagoniza Clarissa Dalloway, que se trata de una historia donde una señora va a hacer una fiesta y nosotros vemos en esta historia todo lo que pasa dentro de la mente de este personaje, lo que recuerda, lo que siente, lo que calla. Y también existe otro personaje, Septimus, que es un ex soldado que sufre un trastorno de estrés postraumático de la guerra y también nos adentra en su mente y en todo lo que piensa y en toda esta realidad que viven estas personas que no se la dicen a nadie. Luego está su obra de Alfaro en 1927, que es una novela muy poética, y en esta novela reflexiona sobre lo que es el tiempo, las relaciones de familia, la pérdida, y lo hace rompiendo la estructura del tiempo de esta novela. Les digo, en algunos momentos está en el pasado, otros en el presente, va y viene. Y esto era algo muy rico de leer en su época y hasta la fecha. Y otro de sus textos es En las olas, escrito en 1931, que son monólogos internos de las personas, de sus personajes, y también escritos de una forma muy poética. Es una obra sumamente lírica que rompe con esta narrativa convencional que conocían en su época. Y bueno, algo también muy importante de Virginia Woolf es que fue parte de un grupo secreto como, eh, sí, como, no sé, como los scouts literarios de su época, que fue el círculo de Bloomsbury. Y en este círculo estaba su esposo también, que eran personas de arte, de filosofía y de política, y se juntaban a discutir y a conversar. Y bueno, era un grupo muy bonito al que pertenecía Virginia, que también fue un gran apoyo para ella.
Y bueno, gracias a toda esta forma de escritura de Virginia Woolf, tenemos ahora a escritores como Clarice Lispector o a Faulkner, por ejemplo, que se basaron mucho en este flujo de conciencia de los personajes, pero fue a partir de lo que hizo Virginia Woolf. Les digo, leerla es sumergirse dentro de la mente humana y ella nos explica que lo más importante muchas veces no es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros, lo que pensamos. Una de las obras que les puedo recomendar de Virginia son Una habitación propia y Orlando, que son como de sus obras más importantes, pero también sencillas de leer. Una habitación propia es un ensayo de tal vez su ensayo más importante, que nace de unas conferencias que hizo en universidades de mujeres, en las que ella dice, y esto es sumamente importante, una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir ficción. Esto era algo sumamente revolucionario porque a las mujeres ni se les daría dinero para escribir, ni se les daba una habitación propia siquiera para estar en un momento de intimidad. Y bueno, luego está Orlando, escrita en 1928, que es una historia de un personaje que vive más de 3 siglos y durante este tiempo se cambia de sexo. Y lo más interesante de esta historia es que el cambio de sexo de su personaje no influye en su persona, en sus valores. Y bueno, fue escrita inspirada en su amiga y amor platónico, su amante, podríamos decirlo así, Vita Sackville West, que fue su amante durante un tiempo importante. Y les digo, ella tenía una relación especial con su esposo en la que tal vez tenían estas concesiones. Y bueno, ambas obras que les platico son una puerta de entrada hacia el pensamiento de Virginia, hacia su inquietud sobre plasmar las cosas importantes y las inquietudes de su época. Les digo, Virginia es sumamente importante por todo el movimiento feminista que comenzó a crear en el mundo también. Y bueno, hay muchas controversias que hay alrededor de Virginia que quiero tocar. Una es su falta de salud mental y emocional. Hay muchas personas que creen que no pueden tomar en serio a Virginia. Sin embargo, si ustedes la leen, no hay ningún indicio de lo que ella diga no sea lógico. Les digo, ella, a pesar de su trastorno, sí tenía momentos de lucidez y ella estaba muy consciente de lo que le pasaba, y esto no impedía que escribiera con lógica y con lucidez. Después también hay personas que creen a Virginia como una persona aristócrata y elitista. Sin embargo, yo también lo pongo en duda porque era una persona muy preocupada por los derechos humanos, por las desventajas sociales, por los derechos de la mujer sobre todo. Entonces, que sea una persona aristócrata no quiere decir que no tenga una sensibilidad importante y que no se ocupe de las problemáticas de su época. Después, eh, otra complejidad que le ven a Virginia Woolf es que sus obras son difíciles de leer. Sí tiene muchos textos que pueden ser rebuscados, pero Virginia Woolf es una mujer sumamente culta que escribió desde sus referentes, y claro que si ustedes quieren leer a una persona que tiene tantos referentes, pues uno mismo se tiene que comenzar a cultivar, ¿no? Sin embargo, les digo que hay textos de ella sumamente importantes como Una habitación propia y Orlando, que no son difíciles de leer y nos adentran bastante hacia lo que significaba el pensamiento de Virginia Woolf. Y bueno, por último, les quiero recomendar que si ustedes tienen inquietud de leer a Virginia Woolf, busquen una traducción que les sea fiel y si es posible que la lean en su idioma original, que es el inglés. Y si no, que sí busquen unas traducciones más cercanas hacia lo contemporáneo, porque hubo hombres que
tradujeron la obra de Virginia Woolf, sin embargo, le quitan peso a su discurso feminista y también le agregan de su cosecha, entonces puede haber traducciones que no sean tan fieles o les digo que le quiten peso a lo que Virginia Woolf quería decir. Su legado es sumamente importante porque es un ícono del feminismo, es un referente del modernismo. Hay una película también que les puedo recomendar sobre ella, película Las Horas, hecha en el 2002 y que la protagoniza Nicole Kidman. Así que si ustedes quieren entender un poco más sobre la vida de Virginia, esta es una buena manera que se pongan esta película con unas palomitas y eso les va a abrir también la mente y curiosidad sobre quién fue Virginia Woolf. Anótenlo para que después lo vean. Y bueno, en pocas palabras, leer a Virginia Woolf es leer a una gran escritora, pero también es leer una mente adelantada a su tiempo y sus discursos siguen siendo sumamente profundos aún ahora. Su lucha sigue estando vigente, por eso es importante que la conozcamos, que la leamos, que sepamos quién fue y que veamos que su lucha no ha terminado y que han habido más artistas, más activistas, más escritoras, pintoras, bailarinas, incluso gente de la política que se ha basado en la obra de Virginia Woolf para seguir esta lucha feminista y de las desigualdades sociales. Y bueno, ya como reflexión final, quiero decir que Virginia Woolf no puede ser encasillada como una mujer frágil, como una mujer enferma. Virginia Woolf fue una mujer que siempre luchó, siempre fue resiliente, siempre quiso hacerse escuchar, buscó la manera de que su voz fuera escuchada por las mayores personas posibles. Ella junto con su esposo hizo una editorial y allí editaron también a muchos escritores importantes como Sigmund Freud y ella estuvo ahí, su obra estuvo editada por ellos mismos y ella misma agarró la batuta y dijo, bueno, si es necesario que yo misma medite, yo lo voy a hacer. Y ella se aseguró de que sus textos quedaran plasmados, ella se sobrepuso a su condición mental, tan es así que ella decidió su propia muerte. Para mí esto me parece muy importante. Ella era tan consciente de su enfermedad que ella misma decidió terminar con ella. Yo soy fiel creyente de que si una persona no es feliz en esta vida, si es una persona sufriente, pues que haga lo que quiera, ella es dueña de su vida y bueno, esto es lo que hizo Virginia Woolf con su suicidio. Ella no quiso seguir sufriendo, no quiso que su esposo sufriera y tomó las riendas de su propia vida desde este lugar. Virginia Woolf nos ha dejado muchos pensamientos que han cambiado la forma de pensar de hombres y de mujeres y que nos han puesto en un camino hacia luchar contra las desigualdades sociales y a vernos como seres humanos que viven ciertamente en una desigualdad, pero que se está buscando que haya una equidad. Y así es como sugiero que nos quedemos con esta imagen de Virginia Woolf como una mujer que nos ayudó a pensar diferente y que nos sigue inspirando hoy en día. Eso es todo de mi parte. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento escuchando sobre Virginia Woolf. Espero que vean la película que les recomiendo, que les abra un poco la curiosidad para leer un poco sobre sus textos. Y bueno, les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Me encuentran como Lucía Mejido. Ahí les subo también contenido sobre arte y cultura, un poco más corto, de aproximadamente 1 minuto. Si les gustó este episodio y creen que a alguien le puede interesar escuchar sobre Virginia Woolf, por favor, compártanlo. Nos vemos el próximo miércoles con más contenido cultural. ¡Hasta pronto! Miércoles, 8:30 de la mañana. Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendonet.
Hoy presentamos Virginia Woolf, Escritura, Feminismo y Libertad.